El sol aún luchaba por disipar la neblina matutina cuando Héctor Salvatierra detuvo su caballo junto al río que serpenteaba a través de su hacienda. A esa hora temprana, el agua corría sola, en un murmullo constante y libre, como lo había hecho durante generaciones sin pedir permiso a nadie. A Héctor le gustaba que las cosas fueran así, predecibles, controladas, sin sorpresas. Toda su vida estaba organizada para evitarlas. La hacienda Salvatierra era famosa por su extensión, su orden implacable, y sobre todo, por su dueño. Héctor era un hombre de carácter firme, de pocas palabras y decisiones inapelables. Desde la muerte de sus padres, años atrás, había aprendido que abrirse demasiado solo conducía a pérdidas irreparables. Trabajaba sin descanso, exigía lo mismo de sus empleados y no toleraba invasiones, ni en sus tierras ni en sus emociones. Por eso, cuando un sonido extraño rompió el habitual susurro del agua, frunció el ceño. No era un animal ni el viento. Era una voz humana, alguien cantando bajito. Desmontó con lentitud y avanzó entre los árboles con cautela. A cada paso, la melodía se aclaraba, no era alegre ni triste, solo suave, cansada, como si quien cantaba lo hiciera para acompañarse en la soledad. Entonces la vio. Arrodillada sobre una piedra plana a la orilla del río, una mujer lavaba ropa. Llevaba las mangas arremangadas, un vestido sencillo y remendado, el cabello oscuro recogido de cualquier modo. Sus manos, enrojecidas por el agua fría, se movían con cuidado, casi con delicadeza. No pertenecía a ese lugar, Héctor lo supo de inmediato. ¿Qué cree que está haciendo?, preguntó con voz dura. La mujer se sobresaltó y el canto se apagó en su garganta. Se volvió bruscamente, y por un instante pareció dispuesta a correr, pero no lo hizo. Se quedó quieta, con la prenda mojada entre las manos, mirándolo con ojos grandes y alertas. Lo siento, señor, dijo en voz baja. No sabía que era propiedad privada. Héctor apretó la mandíbula. Todo este río lo es. No permito extraños aquí. Ella bajó la mirada al instante. No quise causar problemas. Solo necesitaba agua limpia. Héctor la observó con más atención. Estaba delgada, demasiado delgada. El vestido, aunque lavado, mostraba remiendos visibles, y el canasto a su lado contenía apenas unas pocas prendas viejas. ¿De dónde viene? Del otro lado del camino. Vivo en una casita cerca del monte. Héctor conocía esa choza abandonada, inhabitable. Podría haber pedido permiso, dijo. Ella alzó la vista con una mezcla de vergüenza y dignidad. No sabía a quién pedírselo. El silencio se instaló entre ellos mientras el río seguía su curso indiferente. ¿Cómo se llama?, preguntó Héctor sin saber por qué. Lucía Herrera. Él asintió lentamente. Este lugar no es para cualquiera. Podría echarla ahora mismo. Ella tragó saliva. Lo entiendo. Si quiere, me voy. No había desafío en su voz, ni súplica. Solo aceptación. Eso lo desconcertó más que cualquier discusión. Miró alrededor, no había nadie más, solo ella, el río y el rumor constante del agua. Termine rápido, dijo al fin. Y no vuelva sin avisar. Lucía levantó la vista, sorprendida. Gracias, señor. Héctor se giró para marcharse, pero algo lo detuvo. Miró por encima del hombro, ella ya había vuelto a su tarea, concentrada, como si aquel momento junto al agua fuera su único refugio. Durante el resto del día, Héctor no pudo borrar esa imagen de su mente. Cada vez que pasaba cerca del río, recordaba sus manos enrojecidas, su canto suave, la forma en que aceptaba las cosas sin protestar. Al caer la tarde, regresó al mismo lugar. Lucía ya se había ido, pero sobre una piedra había dejado una prenda limpia, cuidadosamente doblada, como un gesto silencioso de gratitud. Héctor la tomó. Estaba tibia por el sol. Por primera vez en mucho tiempo, algo tan sencillo le apretó el pecho. Sin saberlo, aquel río que siempre había sido solo parte de su tierra acababa de traer algo más, alguien. Y a veces el destino no llega con estruendo, llega lavando ropa en silencio, en el lugar menos esperado. Héctor evitó el río durante 2 días enteros. No porque no quisiera volver,
sino porque se negaba a reconocer la verdadera razón. Se repetía que tenía demasiado trabajo, que los campos requerían supervisión, que los números no cuadraban. Pero cada mañana, sin darse cuenta, sus ojos se desviaban hacia el camino que bajaba al agua, como si esperara ver una figura que no estaba allí. Al tercer día, el sonido regresó. No fue el canto esta vez, sino el golpeteo rítmico de la ropa contra la piedra. Héctor se detuvo en seco. El sol brillaba alto y la brisa traía aquel murmullo familiar. Sintió una molestia extraña en el pecho, algo parecido a la anticipación. Se acercó despacio. Lucía estaba allí de nuevo, pero había elegido un rincón más apartado, casi oculto entre los juncos, como si quisiera pasar desapercibida. Lavaba con la misma concentración, aunque su postura era más tensa, miraba alrededor con frecuencia, alerta. Dije que avisara, dijo Héctor sin alzar la voz. Lucía se volvió de inmediato, las mejillas encendidas de vergüenza. Lo sé. Pensé que hoy no vendría. Si quiere que me vaya, no he dicho eso, la interrumpió. Ella se quedó quieta, confundida. ¿Entonces puedo quedarme? Héctor dudó. No estaba acostumbrado a permitir nada que escapara a su control. Mientras no cause problemas, dijo al fin. Y no traiga a nadie más. Nunca lo haría, aseguró ella. Vengo sola. Él asintió, aunque no entendía por qué ese detalle le importaba tanto. Se quedó unos segundos más observándola. Notó que sus manos estaban aún más enrojecidas que la primera vez. Ese río es frío, comentó. No debería pasar tanto tiempo ahí. Lucía sonrió apenas. El agua fría limpia mejor. Y no cuesta nada. Esa frase se le quedó grabada. Antes de irse, añadió, hay un viejo lavadero detrás del galpón norte. Casi nadie lo usa. El agua llega más calma. Lucía lo miró sorprendida. ¿De verdad? Si quiere. No es una orden. Gracias, dijo ella con una gratitud sincera, sin exagerar. Ese día, Lucía se marchó antes y Héctor notó su ausencia de inmediato. En los días siguientes empezó a verla cerca del galpón. El lavadero era modesto, pero ofrecía privacidad. Lucía parecía agradecida, trabajaba en silencio, sin molestar, sin llamar la atención. Aún así, Héctor la notaba demasiado. Comenzó a ajustar sus recorridos para pasar por allí por casualidad. A veces intercambiaban pocas palabras, otras solo un saludo. Pero algo se iba tejiendo en esos encuentros breves, algo callado y persistente. Una tarde la encontró sentada, con la mirada perdida. ¿Todo bien?, preguntó, casi sin dureza. Lucía tardó en responder. A veces cansa, admitió. Luchar todos los días para no ser invisible. Héctor se apoyó en la pared, cruzando los brazos. Aquí nadie es invisible. Si trabaja, se la ve. Lucía lo miró. En sus ojos había sorpresa y un leve alivio. No todos piensan así. No todos mandan aquí, respondió él. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero auténtica. A Héctor le incomodó lo mucho que le gustó verla sonreír. Esa noche cenó solo, como siempre, pero el silencio de la casa le pesó de otra manera. Pensó en Lucía, en su voz baja, en cómo aceptaba todo sin quejarse ni exigir, y eso lo inquietó más que cualquier demanda. Al día siguiente tomó una decisión impulsiva. Necesito a alguien que ayude en la casa, le dijo cuando la vio. No es caridad. Es trabajo pagado. Lucía abrió los ojos, sorprendida. ¿A mí? Conozco su esfuerzo. No regalo nada. Ella bajó la mirada, pensativa. Nunca trabajé en una hacienda grande. Pero aprendo rápido. Eso ya lo vi. Lucía aceptó. Con ese simple acuerdo, su presencia dejó de ser ocasional. Entró en la casa, en la rutina, en los días de Héctor. Sin que ninguno lo advirtiera del todo, el río ya no era el único que corría. Algo más había empezado a moverse, algo silencioso y persistente, como el comienzo de un sentimiento que no pide permiso, solo espacio para crecer. La casa grande nunca había sido ruidosa, pero desde que Lucía empezó a trabajar allí,
El silencio adquirió otra textura, ya no era vacío, era expectante. Cada paso suyo por los corredores, cada sonido suave al ordenar o limpiar, marcaba un ritmo nuevo que Héctor no había pedido, pero tampoco rechazaba. Lucía se movía con respeto, no tocaba nada sin permiso, no ocupaba más espacio del necesario. Aún así, su presencia se sentía. Había algo en su manera de estar que no exigía atención, pero la merecía. Héctor lo notaba en detalles pequeños, el café listo a la hora exacta, el escritorio ordenado con discreción, el aroma limpio que quedaba al final del día. Y, sin saber por qué, eso lo incomodaba más que el desorden anterior. No tienes que hacerlo todo perfecto, le dijo una mañana, viéndola limpiar una ventana ya impecable. Lucía se detuvo y lo miró con serenidad. Me gusta hacer bien las cosas. Es mi forma de agradecer. Aquí no trabajas para agradecer, replicó él. Trabajas porque es tu empleo. Ella asintió sin discutir. Pero aquella noche Héctor pensó en esas palabras más de lo que quería admitir. ¿Desde cuándo necesitaba aclarar algo así? Los días avanzaron y la cercanía creció sin que ninguno la nombrara. A veces coincidían en la cocina, otras en el patio al caer la tarde. Las conversaciones eran cortas, pero ya no tensas. Preguntas simples, respuestas sinceras, pausas que no incomodaban. Una tarde, mientras Héctor revisaba papeles en la mesa grande, Lucía se acercó con cuidado. ¿Puedo preguntarle algo? Depende. ¿Siempre vivió aquí solo? La pregunta quedó suspendida. Héctor tardó en responder. Antes no, dijo finalmente. Pero hace mucho. Lucía no insistió. Bajó la mirada, respetando el límite. Gracias. No quería incomodar. No incomodaste, dijo él. Solo no suelo hablar del pasado. Lucía asintió. A veces el pasado pesa. Pero no tiene por qué decidirlo todo. Héctor no respondió, pero esas palabras se quedaron con él. Esa noche soñó con el río, con el rumor del agua y una voz suave que cantaba sin letras. Despertó antes del amanecer, inquieto. Al día siguiente, Lucía llegó con el rostro más cerrado, más distante. ¿Todo bien?, preguntó Héctor. Ella dudó. Un hombre del pueblo vino a buscarme. Dice que hay trabajo lejos de aquí. Héctor sintió una presión inesperada en el pecho. ¿Y piensa irse? No lo sé. Aquí estoy bien, pero no quiero abusar de su confianza. No es abuso. Mientras cumplas con tu trabajo, no hay problema. Lucía levantó la mirada, buscando algo más en su tono. No me refiero solo al trabajo. El silencio cayó denso. Si quiere irse, dijo Héctor al fin, es libre. Algo en el rostro de Lucía se apagó. Lo sé. Esa tarde Héctor la vio volver al río. Se quedó a distancia, observándola. Lucía lavaba en silencio, sin cantar. El agua corría igual que siempre, pero la escena ya no era la misma. El río no es lugar para decidir, dijo Héctor acercándose. Ella se giró, sorprendida. Aquí pienso mejor. El ruido del agua ordena las cosas. Héctor se detuvo a su lado. No quiero que te vayas, dijo sin rodeos. Lucía lo miró, impactada. ¿Por qué? Porque desde que llegaste esta casa no se siente vacía. Lucía bajó la mirada, los ojos brillantes. No quiero ser un reemplazo de nada. No lo eres. Eres tú. El viento agitó las hojas. El río siguió su curso. Me quedaré, dijo Lucía, pero solo si es por elección, no por necesidad. Héctor asintió. Así debe ser. No hubo promesas grandiosas ni gestos teatrales, pero algo quedó dicho en aquel silencio que empezaba a hablar demasiado. El hacendado rudo que siempre había temido sentir comenzaba a comprender que lo verdaderamente peligroso no era abrir el corazón, sino cerrarlo cuando alguien ya estaba dentro. Desde aquella conversación junto al río, nada volvió a ser exactamente igual. Lucía permaneció en la hacienda, pero ya no solo como una trabajadora silenciosa. Había una tensión nueva, invisible, que se colaba en cada mirada, en cada roce accidental. No era incomodidad, era conciencia del otro.
Héctor empezó a notar cosas que antes pasaba por alto, como Lucía se detenía un segundo antes de entrar a una habitación, como si pidiera permiso al aire, como guardaba sus pocas pertenencias siempre listas por costumbre, como incluso cuando sonreía, quedaba una sombra de cautela en sus ojos. Eso lo irritaba, no contra ella, sino contra sí mismo. Una mañana, mientras revisaban cuentas en la cocina, habló sin pensarlo demasiado. No tienes que vivir como si mañana fueras a irte. Lucía levantó la vista lentamente. Es difícil dejar de hacerlo. Cuando una ha tenido que irse muchas veces. Héctor cerró el cuaderno con un golpe seco. Aquí no tienes que huir. Esto no es una parada temporal. Lucía lo miró con seriedad profunda, sin ilusión infantil. Las palabras pesan, Héctor. Yo aprendí a no aferrarme a ellas. Él apretó la mandíbula. Por primera vez entendió que no bastaba con ofrecer un lugar, había que sostenerlo con hechos. En los días siguientes se volvió más presente, no controlador, sino cercano. Preguntaba, escuchaba, acompañaba. Para un hombre acostumbrado a la soledad, era un cambio enorme. Lucía también cambió. Empezó a hablar más, a reírse sin taparse la boca, a cantar de nuevo mientras trabajaba, aunque bajito, como un secreto compartido con la casa. Una tarde la encontró en el granero arreglando una caja rota. Eso no te toca hacerlo. Quiero hacerlo, respondió ella. Me gusta sentir que ayudo en algo que también es mío. La palabra quedó flotando, mío. ¿Te sientes parte de este lugar? Preguntó Héctor con cuidado. A veces sí. A veces me da miedo sentirlo demasiado. Héctor se sentó frente a ella, algo que nunca hacía. El miedo no siempre avisa. Pero no tiene que mandar. Lucía lo observó en silencio. ¿Y a ti no te da miedo? Abrir espacio otra vez. Todos los días. La honestidad los dejó sin palabras. Esa noche llegó una tormenta. No tan fuerte como la primera vez que se conocieron, pero suficiente para que el viento sacudiera las ventanas. Lucía no pudo dormir. El sonido de la lluvia despertaba recuerdos que creía olvidados. Se levantó y salió al corredor. Héctor estaba allí, mirando la oscuridad. La lluvia siempre vuelve, dijo ella sin preámbulos. Pero no siempre significa lo mismo, respondió él. Lucía se abrazó a sí misma. La primera vez que la lluvia me dejó sin nada, pensé que no sobreviviría. Héctor dio un paso más cerca. ¿Y aquí estás? Sí. Pero a veces temo perder esto también. Héctor respiró hondo. El orgullo que había sido su armadura durante años empezó a resquebrajarse. Si algún día te vas, dijo, no será porque aquí no fuiste querida. Lucía lo miró con ojos húmedos. No digas eso si no lo sientes. Héctor levantó una mano, dudó un segundo y la dejó caer sobre la de ella. No fue impulsivo, fue firme, decidido. Lo siento. Y más de lo que sé explicar. Lucía no retiró la mano. Simplemente la dejó allí, aceptando. El trueno retumbó a lo lejos. La lluvia seguía cayendo, y por primera vez no se paró, unió. Porque hay momentos en que el orgullo debe apartarse para que el corazón pueda hablar sin miedo. Y el hacendado rudo empezaba a comprender que el amor no se controla, se permite. Después de aquella noche de lluvia, algo se asentó entre ellos. No fue una explosión ni una declaración repentina. Fue como cuando la tierra, tras muchas lluvias, finalmente acepta la semilla, nada parecía distinto por fuera, pero todo había cambiado por dentro. Lucía ya no dormía con el corazón alerta. Seguía siendo cuidadosa, pero ahora había una calma nueva en sus gestos. Caminaba por la casa sin sentir que ocupaba un lugar prestado. Y Héctor empezó a esperar sus pasos, a necesitar el sonido de su voz. Una mañana decidió acompañarla al río. Hace tiempo que no vienes aquí, dijo Lucía, sorprendida. Este lugar ya no me resulta ajeno, respondió él. Es parte de lo que somos ahora. Lucía se arrodilló junto al agua, tocándola con la punta de los dedos. Aquí fue donde todo empezó. Yo solo buscaba agua limpia y terminé encontrando algo que no esperaba. Héctor la observó en silencio. Yo tampoco esperaba encontrarte.
Pensé que mi vida ya estaba decidida. Lucía lo miró. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba incompleta. Las palabras no eran excesivamente románticas, pero eran verdaderas. Y para ambos eso valía más que cualquier promesa adornada. Los días siguientes trajeron pruebas. Un problema con los trabajadores, un vecino que cuestionó la presencia de Lucía, comentarios disfrazados de preocupación, miradas que juzgaban. Lucía lo notó todo. No quiero ser una carga, dijo una noche. Si mi presencia trae problemas. Héctor la interrumpió con firmeza. Los problemas existían antes de ti. Lo único que cambió es que ahora tengo algo que proteger. Lucía sintió un nudo en la garganta. No estoy acostumbrada a que alguien me elija así. Yo no estoy acostumbrado a elegir a alguien. Pero contigo no se siente como un error. Esa noche hablaron hasta tarde. Lucía contó más de su historia, no todos los detalles, pero lo suficiente para que Héctor entendiera sus miedos, su costumbre de no quedarse, de no pedir, de no esperar. Nunca quise depender de nadie, dijo ella. Por eso me fui tantas veces. Quedarse no siempre es depender, respondió él. A veces es confiar. Lucía lo miró largo rato. ¿Y si un día te arrepientes? Me arrepentiría más de no intentarlo. El silencio que siguió fue profundo, no incómodo. Al día siguiente, Héctor hizo algo que jamás había hecho por nadie. Reunió a los trabajadores y dejó claro que Lucía no era una invitada ni una ayuda temporal. Era parte de la hacienda, parte de su proyecto, parte de su vida. Lucía escuchó desde lejos, el corazón acelerado. Cuando quedaron solos, se acercó. No tenías que hacerlo así. Exponerte. Si tenía, respondió él. Para que no tengas que dudar más. Lucía sintió que las defensas construidas durante años se debilitaban, no por presión, sino por cuidado. Tengo miedo, confesó. Pero también tengo ganas de quedarme. Héctor tomó su mano, esta vez sin titubeos. No te prometo un camino fácil. Pero sí uno honesto. Lucía sonrió con lágrimas contenidas. Eso es todo lo que siempre quise. El río seguía allí, testigo silencioso. El mismo que la había visto llegar cansada, invisible, sola. Ahora la veía distinta, más firme, más viva. Porque cuando dos personas deciden mirarse sin huir, el pasado deja de pesar tanto. Y el hacendado rudo que creía que el amor era debilidad estaba a punto de descubrir que amar también puede ser la mayor forma de valentía. El amanecer llegó lento, tiñendo el cielo de tonos suaves que se reflejaban en el río. Lucía estaba de pie en la orilla, descalza, dejando que el agua le mojara los pies. Ya no lavaba ropa allí. Solo miraba el curso del agua, como si conversara en silencio con el lugar que había sido testigo de su pasado y de su renacer. Héctor la observaba a unos pasos. Había aprendido a reconocer esos momentos, sabía cuándo acercarse y cuándo respetar el silencio. Esa mañana decidió quedarse cerca. Antes venía aquí para no sentir hambre, dijo Lucía de pronto. Para no sentirme tan sola. Héctor caminó hasta ponerse a su lado. ¿Y ahora? Ahora vengo para recordar que sobreviví. Y que ya no estoy sola. Héctor asintió. Miró el agua, el reflejo del cielo, la calma. Nunca pensé que compartiría este lugar con alguien. Siempre creí que la soledad era más sencilla. Lucía sonrió con ternura. La soledad protege. Pero también enfría. Héctor la miró. En su rostro ya no quedaba dureza, solo una serenidad firme, construida con decisiones difíciles. Quiero que te quedes, dijo. No como ayuda, no como alguien que encontró refugio. Quiero que te quedes porque este también es tu lugar. Lucía sintió que el aire se le detenía en el pecho. Eso cambia todo. Eso ya cambió. No hubo grandes gestos, solo verdad. Con el paso de los meses, la hacienda se transformó, no de forma visible para quien mirara desde fuera, sino en su esencia. Lucía empezó a encargarse de tareas que nadie había querido asumir antes. Organizó, propuso, cuidó. Su presencia no solo llenó la casa, ordenó lo que durante años había estado descuidado.
La gente del pueblo empezó a verla con respeto, no como la mujer pobre del río, sino como alguien firme, trabajadora, presente. Y Héctor dejó de ser solo el hacendado rudo. Se volvió un hombre escuchado, justo, capaz de compartir decisiones. Una tarde, mientras caminaban juntos por el campo, Lucía se detuvo. A veces pienso en quién era cuando llegué aquí. Tenía miedo de todo, hasta de existir. Héctor tomó su mano. Y aún así te quedaste. Eso es valentía. Lucía lo miró emocionada. Tú me enseñaste que quedarse no siempre es perder libertad. Y tú me enseñaste que abrir el corazón no es debilidad. Se detuvieron frente al río, el mismo de siempre. Pero ya no era solo agua que corría por la hacienda, era memoria, encuentro, hogar. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Héctor. Si alguien me hubiera dicho que un día este lugar sería mi casa, no lo habría creído. Héctor sonrió. Si alguien me hubiera dicho que el amor llegaría así, tampoco. El sol descendía lentamente. El agua reflejaba la luz como si celebrara en silencio. Porque el amor verdadero no siempre llega envuelto en promesas grandiosas. A veces llega cansado, humilde, buscando agua limpia para seguir adelante. Y cuando dos almas heridas se encuentran sin máscaras, el pasado deja de doler, el miedo pierde fuerza y el corazón aprende algo esencial, que el hogar no siempre es donde se nace, sino donde alguien decide quedarse contigo.